Entonces, me gustaría empezar leyendo tu breve semblanza para las personas, digamos, que están aquí conectadas en Zoom y para los demás que se van a conectar, digamos, en las redes. Entonces, el día de hoy tenemos el placer que esté con nosotros la doctora arquitecta en Historia y Teoría de la Arquitectura, Daniela Arias Laurino. También máster en Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI y arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Es investigadora, asesora y profesora independiente en temas de feminismo y género vinculados a la ciudad y a la arquitectura. Es fundadora, editora y redactora del blog Un día, una arquitecta. Ha escrito numerosos artículos sobre las distintas formas de discriminación de las mujeres arquitectas en la historia de la arquitectura. Ha formado parte de comités científicos y ha sido evaluadora y coordinadora de revistas, publicaciones y eventos, siendo co-coordinadora de los congresos internacionales de la vivienda colectiva sostenible de Barcelona, Sao Paulo y Guadalajara. Fue profesora de proyectos de la FADU de Uruguay y profesora en el Máster de Vivienda de Barcelona e investigadora en la Unidad Permanente de Vivienda. Daniela, te dejo la palabra para que impartas tu clase magistral intitulada Casas, Ciudades y Cuidados en la Era del Antropoceno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y por escucharme. También, bueno, suelo agregar que ahora mismo soy profesora asociada de la Escuela de Barcelona y, y nada, y vamos a hablar un poco de algunos conceptos eh, teóricos sobre, bueno, casas, ciudades y cuidados en esta época. Em, s- si a mí me gustaría 2 minutos, si queréis encender los micros y como lluvia de ideas, como conceptos, como palabras sueltas, ¿cómo consideráis esta época que estamos viviendo, esta era? Mm, si se les ocurre, En cuanto a vivienda, en cuanto a la era del antropoceno, si sabemos a qué nos referimos, eh, al mundo, a cómo vivimos esta etapa de gran transición ecológica y de gran crisis de cuidados. capitalista para mí solo es lo único que importa ya. ¿Vale? Así, palabras sueltas. Creo que velocidad, Ujú, rapidez, ujú. Explotación, ¿Cómo, perdona? explotación, Ajá, vale. Hay mucha ira en el ambiente, ¿no? Desigualdad, Desigualdad. poco respeto, Ujú, violencia. ujú. Vale, egocentrismo. vale. Gracias. Voy a compartir la pantalla y, y vamos a conversar un poco sobre estos temas, sobre la época actual y lo que nos toca como profesionales y pensadoras y pensadores de la arquitectura y las ciudades de nuestro presente. Titulé Casas, ciudades y cuidados en la era del Antropoceno, porque, como les comentaba, eh, me gustaría abordar conceptos como la complejidad del habitar, de lo doméstico y también de lo público. Ya todos sabemos que no hay casas sin ciudad y no hay ciudad sin casas. De estos espacios propios a los espacios comunitarios, a los espacios de socialización.
el barrio como, como ese espacio o ese ámbito para los cuidados. Y también tocar dos temas que son transversales y centrales, en donde se enmarcan los problemas del habitar y los cuidados, que son el concepto de antropoceno y cómo explorar desde los feminismos este hecho complejo, ¿no? De habitar, individual, colectivo, ¿no? Que al final se manifiesta como habitamos en distintas maneras, en formas de privilegios u opresiones, tanto en nuestras casas como en nuestros barrios, las ciudades y bueno, y el planeta, ¿no? Eh, Entender cómo estas tareas de cuidado son multiescalares y al final nos terminan como igualando como especies, ¿no? Como especie. En este momento, esta crisis sistémica además y actual que estamos viviendo. Entonces empezaré por hablar un poquito de esta era, eh, que básicamente es tiene este nombre porque se le asocia a la nueva época geológica que está caracterizada por el impacto eh, que, o de los humanos, los seres humanos, sobre el planeta, ¿no? Es verdad que el término del antropoceno ha estado sujeto a múltiples debates, eh, y es en el año 2000 en el que, bueno, se lo explica, ¿no? De esta manera. Y que además también tiene implicaciones históricas y tiene implicaciones de tipo políticas, ¿no? Pero que desde la mirada más ecologista, ¿no? Eh, el ecologismo como una herramienta también para el análisis, para hacer un análisis crítico, eh, explica, como bien comentaban, cómo las distintas formas, digamos, en las que el extractivismo propia del sistema, bueno, va teniendo una, una fuerte implicancia en los ecosistemas, ¿no? Y por tanto en nuestras vidas, ¿no? Y en las sociedades y también en la propia sociedad de consumo, ¿no? Em, Como decíamos, bueno, el término designa la época en la que estas actividades del ser humano eh, empiezan a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala planetaria. Eh, Cruzen, que es un, eh, premio Nobel en química como del año 95, em, propone, cuando desarrollan el término, proponen el inicio de esta nueva era em, cuando se perfeccionan, digamos, las técnicas, ¿no? La máquina de vapor en este caso. Con lo cual, la primera utilización de las energías fósiles, ¿no? Sería como el arranque. Antes estaba el Holoceno, que fue esta era eh, más tibia, si se quiere, pero que también vio el desarrollo de la agricultura, ¿no? Eh, Estamos aquí y somos habitantes de este antropoceno y, y lo que decía, ¿no? Que al final, en términos generales, lo que hace es que se admite que fue a partir de la revolución industrial el evento, ¿no? Que marca como el inicio. Y las características principales son el cambio climático, la desertización, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, las enfermedades, ¿no? Etcétera. Y todo lo que al final estamos viendo. Pero
desde los ecofeminismos hay otras caracterizaciones y también otras definiciones en las que la crisis, para el ecofeminismo, las crisis ecológicas no va a ser resultado solo, digamos, de los sesgos antropocéntricos, sino que tiene implícito, ¿no?, el androcentrismo, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque en el modelo cultural hay visiones que se van a imponer que son de tipo masculinas, ¿vale? Entonces, yo esto me lo traje entero porque me parece como muy importante. Esta definición es de Alicia Puleo, una filósofa ecofeminista, y, y es un poco rollo, pero lo vamos a leer porque me parece de orden entender que además del antropocentrismo, existe otra figura de dominación que tiene que ver, ¿no?, con la dominación masculina. Dice que el antropoceno es la concepción del mundo según la cual todo existe para fines, bueno, antropoceno es antropos, que es ser humano, ¿no? Eh, y, y aina, que es nuevo, digamos, ¿no? Em, con escasas honorables excepciones, la religión y la filosofía también han reforzado esta idea que cómodamente justifica el dominio y la explotación sin límites de la naturaleza. ¿Cómo llegamos a instalarnos en esta creencia que hoy se revela suicida? Algunos filósofos, como Hobbes o Nietzsche, sostuvieron que la voluntad de poder es constitutiva del ser humano. Pertinente constatación que, sin embargo, ha de ser completada. La capacidad de ayuda mutua también es constitutiva del ser humano. El androcentrismo, que viene de varón, es otro concepto clave para la comprensión de esta ideología del dominio, como recién comentaba. El sesgo androcéntrico de la cultura proviene de la bipolarización histórica extrema de los papeles sociales, ¿no?, las construcciones sociales de mujeres y varones. En la organización patriarcal, que es la que vivimos y donde estamos formadas ¿no?, las personas, la dureza y carencia de empatía del guerrero y del cazador se convirtieron en lo más valorado, mientras que las actitudes de afecto y compasión relacionadas con las tareas cotidianas del cuidado de la vida fueron asignadas exclusivamente a las mujeres y fuertemente devaluadas. En el mundo moderno capitalista, bajo la búsqueda insaciable de dinero y el omnipresente discurso de la competitividad, late el antiguo deseo de poder patriarcal. De ahí que una mirada crítica a los estereotipos de género sea también necesaria para alcanzar una cultura de la sostenibilidad, como bien ustedes lo comentaban al principio, una era también marcada por las desigualdades, no solo por las desigualdades de género, que ahora lo veremos, sino por otro tipo de desigualdades. No se trata de caer en el esencialismo ni en un discurso del elogio que haga de las mujeres las salvadoras del ecosistema, sino de reconocer como sumamente valiosas las capacidades y actitudes de la empatía y el cuidado atento, enseñarlas desde la infancia también a los varones y aplicarlas más allá de nuestra especie a los animales, esclavizados y exterminados a una escala sin precedentes, y también a la tierra en su conjunto. Sobre las brechas, lo cierto es que la situación de las mujeres a nivel mundial poco ha cambiado, y si ha cambiado van de manera muy, muy lenta, ¿no? Datos los encontramos por todas partes, en la brecha en la educación, em, la brecha en la pobreza,
la brecha en alcanzar espacios de mm, autoridad o toma de decisiones, no nos podemos detener, si quisiéramos. eh, ¿Se ve mi cursor? Sí, vale. En estos datos del 2004, eh, hablaba que la pobreza, el 70%, ¿no? Las mujeres constituyen el 70% de las personas más pobres. Y este dato es del 2022 y sigue igual, ¿no? Y las brechas siguen estando. Esto que es del fondo del del Foro Económico, eh, también habla de 50 a 180 años que faltarían para poder cerrar estas diferencias, ¿no? Ya sabemos las dificultades en la educación y, y aquí ah, hay un tema que me parece relevante poner sobre la mesa, y es que nuestras, nuestros privilegios, ¿no? Eh, no pueden ser generalizados, ¿no? Los datos están ahí. Por tanto, cuando hablamos de poner en cuestión estos conceptos, hablamos de poder pasar de el diagrama egological, que se le llama, ¿no? Eh, que es esta pirámide donde el hombre, y en este caso el hombre, pero además un tipo de hombre, ¿no? No todos, porque deja fuera, y la inequidad no es solo con las mujeres, sino con la mayoría de los hombres, eh, sobre todas las demás, ¿no? Y todas las especies. Un diagrama o una lógica que es insostenible, que es desequilibrada, que es individualista, como también lo comentaban ustedes al principio, para pasar a un modelo que sea más democrático, pero más democrático no solo en términos eh, sexo-género, sino también con el resto de las especies. Un modelo democrático, sostenible, holístico, regenerativo, equilibrado, inclusivo y colaborativo. Eh, Cuando tomamos este tema como marco general, ¿no? De la situación mm, de la era en la que vivimos, con todas sus características, eh, y, y pensamos en, bueno, en que al final el habitar las ciudades, nuestro planeta y nuestras casas está íntimamente relacionado, ¿no? Con nuestro ecosistema, no podemos dejar de pensar o no podemos dejar de puntualizar que el habitar es un sistema, o sea, habitar es un hecho complejo, ¿no? Em, no hay vida privada que no esté determinada por una vida pública más abarcadora, decía George Eliot, que en realidad era una escritora que se ponía un nombre para poder ser publicada, un nombre de hombre. Em, Cuando hablamos de el habitar en términos así muy grandes y muy generales, pues claramente tenemos que saber que no existen los espacios ni los conocimientos neutros. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los espacios que habitamos, ya sean nuestras casas o nuestras ciudades,
ni las representaciones históricas, literarias, artísticas, enciclopédicas, son neutras, ¿no? Em, hay una subjetividad siempre, porque todo lo hacemos desde nuestro lugar situado, desde nuestras propias características. Y en la ciencia más dura existe la objetividad o la neutralidad. Ni siquiera porque desde el solo hecho de elegir un tema, estamos, ¿no?, poniendo esa parte subjetiva. Y estamos considerando qué vale y qué no vale, qué pertenece y qué no pertenece a un universo cualquiera del que estemos mirando o analizando. Cuando hablamos de que los conocimientos, en este caso en la arquitectura y en la ciudad, no son neutros, hablamos de que vivimos en un sistema, ¿no?, como hemos comentado, donde la visión o el androcentrismo, la visión androcéntrica, ¿no?, esta visión del mundo y de todas las cosas desde un punto de vista teórico y del conocimiento, en la que los hombres han sido como el centro, ¿no?, la medida de todas las cosas y lo único, y ha dejado en la periferia o en las márgenes o en la invisibilidad a todo lo demás. Entre ellos, las aportaciones de las mujeres a la sociedad, a la cultura en general. Pero como siempre explico, no hay, eh, no hay una cultura sin mujeres porque no hay una sociedad sin mujeres. Entonces han estado, lo que hay que ver es en qué condiciones, ¿no? Y entonces de la visión androcéntrica derivan otras circunstancias, ¿no?, y otras características de la sociedad, como son el sexismo, la misoginia, etcétera, ¿no? Y todo esto se ve representado y reproducido en los espacios que habitamos. Em, Cuando digo que esta mirada y esta visión deja fuera, ¿no?, a la mayoría, también no solamente deja fuera a las experiencias de las mujeres, sino a otras intersecciones, ¿no? Deja fuera la mirada de los niños y las niñas, deja fuera la mirada de minorías, hombres y mujeres, etc. Y claro, esta cuestión, ¿no?, desde Leonardo da Vinci en adelante, donde este ser centro, ¿no?, esta búsqueda de centro eh, universal, eh, único, neutral, ¿no? Eh, bueno, claramente no es verdad, ¿no? Eh, a ver, pasamos de las proporciones, pasamos de las medidas a las proporciones, pero la expresión espacial del androcentrismo es un problema porque no atiende, ¿no?, a la diversidad de cuerpos, en este caso concreto, pero también de usos, de maneras de habitar, de maneras de estar, de costumbres, de cultura, etc. Bueno, esos mapas muestran un tema de alturas, ¿no? Solamente para especificar cómo el 1,83 no se cumple nunca o casi nunca en el mundo. Las mujeres embarazadas tampoco, ¿no? En esta forma urbana y territorial que deviene de
de las formas de producción, de las maneras de producción, como también decían, ¿no? Es poco extractivista, de explotación. Hay explotación de los territorios, hay explotación de los cuerpos, ¿no? Esta forma urbana eh, que ha ganado, ¿no? Mm, formas y maneras de hacerse, ¿no? En el mundo, no solo ignora a las personas y a sus necesidades, sino que también ignora al medio ambiente. Ahí, bueno, puse 4 libros que para mí son fundamentales para entender este hecho de las desigualdades, ¿no? Y de cómo las maneras de producción y cómo bajo los parámetros y, y a escala global el capitalismo como sistema de acumulación tiene una forma urbana determinada, ¿no? Bueno, y deriva evidentemente en desigualdades y en exclusiones. Entonces, los espacios que habitamos, pero también los espacios que proyectamos, que construimos, ¿no? No son neutros. ¿Por qué? Porque transmiten valores, porque son simbólicos, porque tienen la capacidad de excluir o de integrar, ¿no? Porque priorizan de alguna manera. Y las jerarquías están presentes en la forma física de nuestras casas y de nuestros espacios públicos. ¿Por qué no son neutros tampoco? Bueno, por lo que decíamos antes, porque las soluciones arquitectónicas o urbanas muchas veces están basadas en qué? En lógicas económicas, financieras, de mercado, que son funcionales, que son universales, que son simplificadas a veces, ¿no? Y que son androcéntricas porque se basan en una única experiencia. ¿Qué es esto? Que se alejan de la vida real, se alejan de la vida cotidiana, de esa vida sustentante, de esa experiencia diversa. En cuanto a la vivienda, ¿no? A la unidad habitacional, o al entorno inmediato, tampoco son neutros, claramente, y creo que la pandemia dentro de las casas dejó clara evidencia, ¿no? De estas carencias espaciales y estas jerarquías espaciales, ¿no? Eh, la casa como reducto de convivencia también es un perpetuador o ha sido una perpetuadora de la desigualdad basada en la división sexual del trabajo, que ahora veremos de qué va. Existen situaciones de desequilibrio que pueden desencadenar usos jerárquicos en una vivienda. Esto ya lo habrán visto seguramente, dormitorios con mucha diferencia dimensional, volumen, condiciones lumínicas o de ventilación, espacios de cocina o lavadero cerrados, alejados, cuartos sanitarios vinculados o restringidos a una parte de quienes habitan, ámbitos de trabajo como una cocina dimensionados para una sola persona, eh, distancias que no van a respetar los circuitos de las propias actividades, ¿no? Los circuitos de la ropa, por ejemplo, los circuitos de la comida, ¿no? Las casas, dice Saida Mouchi, continúan repitiendo estructuras jerárquicas y rígidas de la familia nuclear patriarcal. Se refleja, entre otras cosas, en la nula consideración que tiene el trabajo del hogar y sus necesidades, tarea que sigue siendo esencialmente responsabilidad de las mujeres. Entonces, y esto desde el punto de vista del urbanismo y de Jane Jacobs, no existen los espacios neutros, lo importante será poner la vida al centro de las decisiones urbanas, pero también de las decisiones proyectuales en términos de proyecto de conjunto habitacional
o vivienda colectiva, ¿no? Em, es claramente extrapolable el discurso aún vigente de Jane Jacobs porque habla de esa experiencia, de tener en cuenta esa diversidad desde el espacio que va a permitir reconocer a esas personas en su cotidianeidad. Bueno, ella habla de distrito, de que sean varias partes posibles, que se garanticen respuestas para personas que salen de sus hogares en horarios distintos, que van a lugares distintos. Al final habla de las maneras de habitar, de que no solo son complejas, sino que son diversas, ¿no? Y por resumir, eh, sí, somos diversas, diversas son las necesidades de las personas, diversa es la experiencia vital que tenemos de los espacios. Somos diversas porque tenemos variables identitarias de edad, de origen, de identidad sexual, eh, de identidad de género, de cómo vivimos, ¿no? Eh, de nuestra clase social o diversidades funcionales y también experienciales, ¿no? ¿Qué roles jugamos? ¿Qué roles tenemos asignados o elegidos? ¿Cuáles son nuestras actividades obligadas, nuestros horarios, nuestras ocupaciones? eh, ¿Cuáles son nuestras capacidades relacionales también? Em, entonces, en este sentido, bueno, el entorno construido, ya sea nuestras ciudades o nuestras casas, van a ser todo lo inclusivas, abiertas o flexibles para dar cabida, ¿no? a todas estas diversidades que hablamos, que son sociales, culturales, generacionales, funcionales, ¿no? de cuerpo. Y en tanto entendamos que habitar es un hecho complejo, individual y colectivo, donde el cruce de variables se materializa en una determinada experiencia, ¿no? Como facilidades, ¿no? o dificultades, como privilegio o como opresiones, ¿no? Y también decir que no es solo material, ¿no? Que esta experiencia puede ser simbólica, también física, ¿no? material o simbólica. Em, Cuando hablamos de los cuidados, tenemos que hacer referencia a que cuidamos en un lugar, en un espacio, y, y referidas, ¿no? a un contexto más grande que es nuestra casa grande, ¿no? que es nuestro planeta. Eh, eh, Cuidamos en nuestras casas, cuidamos a distancia, cuidamos en nuestras ciudades, ¿no? Y por eso los cuidados son interescalares. Y aquí eh, el papel que juegan las mujeres y los roles es de orden, ¿no? Es de una de las cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta, porque históricamente las tareas de la reproducción vinculada a los cuidados están relacionadas con el género femenino. La división de género, de géneros, no veo. La división de géneros genera en la sociedad una división artificial e irreconciliable desde la lógica patriarcal de la producción y la reproducción. Ya sabemos que los roles asignados están vinculados o están representados en un espacio determinado. Esto lo voy a pasar muy rápido, ¿no? Pero hay estereotipos y roles que vienen desde
desde la antigüedad, porque en realidad, si bien ha habido periodos en que no ha sido así, aunque las mujeres siempre han estado en el ámbito laboral, entendiendo ámbito laboral de determinadas maneras a lo largo de la historia, eh, sí que se le ha asignado un rol, sobre todo, y ahora lo veremos, a partir de justamente de la, mm, de la propiedad, de la definición de propiedad, ¿no? Eh, y han pasado a ser mano de obra, a ser consideradas mujeres como esposas, hijas, madres, etcétera, ¿no? No sé, ahí hay una fotito de Estia o Vesta, según si es Roma o Grecia, también, ¿no? La asignación está al hogar, eh, y cómo de determinadas formas de representación, vuelvo a las formas de representación desde la historia porque son muy importantes, la pintura, la literatura y en este caso un folleto, ¿no? El del medio, ¿no? Eh, mm, Casi sociopolítico en determinado contexto de dictadura, de un manual o la publicidad, donde se construye, se refuerzan estos roles que se asignan a un espacio determinado. También en esta representación está la violencia, ¿no? Se normaliza la violencia, lo mismo, en este caso a través de la publicidad, pero también eh, en otras imágenes o en otros discursos a lo largo de la historia. Eh, Esta representación de los roles asociados a objetos, a espacios y a objetos también, ¿no? Em, la separación, esto produce la separación de las esferas de la vida, ¿no? Una división espacial entre lo público y lo privado, donde, eh, según Carol Pateman, se produce la derrota de las mujeres. Ella le llama, bueno, en división sexual, el contrato sexual y a esta división sexual del trabajo, em, porque asigna estos roles de cuidados, de mantenimiento a un espacio concreto. Y en general, ese espacio evidentemente es la vivienda. ¿Qué pasa? Em, en las sociedades, bueno, europeas sobre todo, ¿no? En la Edad Media, en los artesanatos, los espacios, eh, bueno, no estaban diferenciados, los espacios productivos y los eh, de cuidados reproductivos, tampoco existía la niñez como concepto, pero eh, se mezclaban, ¿no? Se fusionaban, incluso en las calles había una público-privado, estos espacios de transición eran mucho más orgánicos y bueno, con el asociacionismo del artesanado a- en la que viene a ser la propiedad privada, se produce de alguna manera esta división. ¿Qué pasa? Las casas eh, vienen a, vienen a quedar como reductos y casi cárceles. ¿Por qué? Porque la educación se externaliza en la industrialización, la salud se externaliza, eh, las, mm, los espacios, ¿no? De como cárceles, ¿no? Empieza a haber una externalización de actividades que tenían que ver con los cuidados, ¿no? La cocina, pese a a las propuestas, sobre todo de las utopías socialistas del siglo XIX,
eh, no se sale de la casa, ¿no? Y, y bueno, este esquema me gusta mucho porque en realidad habla de que el sistema económico y la forma de vida están sostenidos literalmente sobre los cuerpos de las mujeres, ya que recae sobre ellas este tema de los trabajos reproductivos o de cuidados, como se le dice. Em, bueno, esto ya lo he comentado, solo que María Ángeles Durán y Bourdieu también hablan de esta división sexual del trabajo asociada a tareas que están em, eh, acompañadas de un espacio determinado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Lo de abajo, la diferencia biológica se utiliza como justificación natural de la diferencia construida socialmente, ¿vale? Porque el rol es un rol de género, ¿no? No, es un rol asignado y no necesariamente, históricamente está asignado a las mujeres, ¿no? Pero, eh, pero produce esta división sexual, ¿no? Estos son datos, los datos siempre vienen muy bien para explicar muchas cosas. Esto es de México eh, y son del año pasado. ¿Cuánto tiempo, ¿no? dedican hombres y mujeres al trabajo de los cuidados? Eh, bueno, esto es un dato de allí, pero es generalizable a todo el planeta, ¿no? Siempre las mujeres dedican más tiempo, más horas eh, a la tarea de cuidados. Cuidados que pueden ser directos eh, o cuidados que pueden ser pasivos. Luego, me parece importante, cuando hablamos de los cuidados, hablar de la importancia que tienen las políticas públicas, ¿no? Que son fundamentales para eh, la provisión de los servicios de cuidado, ¿no? Son imprescindibles para esa equidad que se requiere. Cuando la privatización generalmente tiene la contraparte de la inequidad, ¿no? Eh, bueno, para quien recibe y para quien otorga cuidados. Y después hay otro tema con el tema de los cuidados, que es la internalización de los cuidados, ¿no? Que ahí también hay una jerarquía, porque, porque en general son las mujeres las que migran y dejan de cuidar en su país y a su familia para ir a cuidar, ¿no? Y hacer ese otro trabajo de cuidados precario, ¿no? Muchas veces, en otros lugares, en otros países. Luego es verdad que cada vez más hay sistemas nacionales de cuidados en distintos países que van recogiendo políticas, programas, ¿no? O, o acciones, ¿no? que se van articulando para poder garantizar esos derechos de las personas que necesitan ser cuidadas y de los cuidadores y cuidadoras. Entonces, ¿qué es el cuidado? Bueno, pues partimos de la premisa que el cuidado es la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, la salud y el bienestar de las personas. Esto lo dice Dolores Comas. Dice, nuestra vulnerabilidad y dependencia son la razón por la que vivimos en comunidad. Para sobrevivir dependemos del tiempo, los trabajos y los afectos que otras personas nos dedican. Cuando hablamos de cuidados nos referimos a aquel conjunto de tareas que producen bienes y servicios y que sirven para regenerar cotidiana y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, y que se producen normalmente en circuitos de intimidad y en el marco de los hogares y entornos, pero no únicamente, claro. Entonces, así dependemos entre nosotras, las personas, y también dependemos de la naturaleza. Tenemos los cuidados propios, los cuidados
a las personas dependientes, como son las personas mayores o los niños y las niñas, eh, pero también pueden ser dependientes pares por circunstancias físicas o temporales, ¿no? Si estamos enfermos, si tenemos una incapacidad temporal, nadie está libre, digamos, de esa vulnerabilidad. Nadie. La persona más sana de toda su vida requirió cuidados en su niñez y requerirá cuidados en su vejez o adultez. Eh, pero también estos dos conceptos de la interdependencia y la ecodependencia son conceptos del ecofeminismo cuando hablamos de los cuidados que además son por eso interescalares, ¿no? Porque son conmigo misma, con mis pares o las personas que puedan depender de mí, pero también con el medio ambiente, ¿no? Em, Al género femenino, en realidad, bueno, se le han asignado las tareas de esto de la reproducción. El concepto de reproducción también es de una perspectiva muy productivista, ¿no? A mí me gusta más hablar de cuidados. Eh, y los cuidados son universales, eh, porque son al final parte de la vida, y porque y cómo se resuelven, demuestran si una sociedad es igualitaria o no. Los cuidados son multiescalares, como habíamos visto, son permanentes, no son excepcionales, ¿no? Porque aunque yo crea que no puedo, ¿no? Que no necesito de cuidados, puedo cuidar de mí misma, ¿no? Y si no me cocino o no me lavo la ropa, no puedo vivir. Son inherentes a la naturaleza humana, son un derecho y son un deber, y ahí hay un tema de ética del cuidado. En el modelo de organización social y económica actual, el trabajo de cuidados presenta las siguientes características. Son invisibles, son imprescindibles para mantenernos vivas. En general, o cuando es pagado es precario y si no es gratuito. Y tienen sexo, origen y clase social y es transnacional, como comentaba antes. Eh, Todas las personas, dice Victoria Camps, tenemos derecho a ser cuidadas y todas tenemos la obligación de cuidar. Los cuidados han devenido en una necesidad básica a la cual hacer frente no solo desde la familia, sino también desde las políticas públicas, cosa que ya había comentado. La pandemia nos ha puesto delante de una realidad de la que rehuíamos porque somos frágiles, somos vulnerables y dependemos unas de otras. Cuidar de una misma implica inevitablemente cuidar de otras. Como veíamos en las estadísticas, en todo el mundo las mujeres representan el 70% de quienes trabajan en los sectores sanitarios y sociales y hacen el triple del trabajo de cuidados no remunerados. Existe una crisis de los cuidados, en tanto las características que vimos, ¿no? Recae sobre los cuerpos y en condiciones de precariedad la mayoría de las veces. Pero la crisis de los cuidados también es sistémica, por eso, ¿no? Porque abarca lo que es económico, lo político, lo ambiental, lo social. Em, Cuando llevamos esto a los espacios, dice Blanca Valdivia que los espacios que priorizan la vida son aquellos que van a contemplar los cuidados. Eh, a quien cuida y a quien es cuidado, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de un parque, ¿no? Una plaza con juegos para niños, ¿no? Si yo no tengo un árbol o un banco o unas papeleras y una iluminación, ¿no? El juego por sí solo
¿no? Que viene siendo un espacio mm, para poder ser, ¿no? Para poder ejercer el cuidado, no está cuidando. Ese espacio no está cuidando a a la persona que cuida, ¿no? Dice, en el ámbito del urbanismo y de la arquitectura, esto significa eliminar la dicotomía público-privado, ya que cuidar no se sitúa en un espacio y en un horario determinado. Dice, las necesidades materiales de los cuidados van a traspasar los límites espaciales o temporales. Cuando hablamos de cuidados y hablamos de promoción de vivienda, por ejemplo, o de arquitectura, hay todo un relato sobre una ciudad que es ficticia y que está súper alejada de la vida real, ¿no? Eh, Muchas veces se nos transmite, ¿no? Que, que todo es fácil, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad y vivencia y vivienda se proyecta, ¿no? ¿Cómo, dónde se desarrolla la vida cotidiana? Nosotros hacemos vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo habitamos, ¿no? Ahí no hay nada que limpiar, no hay nada que arreglar, ¿no? Es todo felicidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la vida real, hablamos de la vida cotidiana. Eh, y los espacios que tienen en cuenta las necesidades de la vida cotidiana son esos espacios que permiten los cuidados propios y de los demás, ¿no? La ayuda mutua, el intercambio, etc. Y en términos de público-privado, ¿no? Vivienda, sí, privado doméstico, ¿no? Refugio y ciudad, pueden pasar muchas otras cosas, ¿no? Y puede haber espacios de transición que sean estos, estos fuelles que nos permitan, ¿no? Mm, generar y facilitar estas tareas de los cuidados. Cuando hablamos de vida cotidiana, por resumir, hablamos de estas actividades que realizamos en nuestras distintas esferas, que son la productiva, que es la avalada, ¿no? Socialmente avalada porque es remunerada, la reproductiva o de cuidados, que que ya vimos que son necesarias para la vida, pero que no están, eh, bueno, lo suficientemente valoradas y por tanto tampoco remuneradas. Las esferas de lo político, y cuando hablo de política no es partidario, sino de ser ciudadana y ciudadano, y podemos estar hablando de la esfera política, eh, una reunión de la comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿no? Y esa otra esfera que es la propia. Estas actividades se van a desarrollar en un espacio determinado y lo más importante es con un tiempo determinado. El uso del tiempo, hay mucha bibliografía sobre esto, ¿no? Es fundamental para entender cómo realizamos eh, nuestras actividades de manera cotidiana. Estas actividades que acá están en cuatro bolitas así, muy perfectas, no son tal, ¿no? Generalmente la productiva se lo lleva todo, se lo come todo, ¿no? Eh, el- Porque justamente el uso de los tiempos es determinante para la realización de estas actividades. La política y la propia generalmente se quedan como, bueno, más relegadas y dependiendo, ¿no? La productiva a nivel social, como de reconocimiento, es la actividad más reconocida, ¿no? La reproductiva es esa tarea eh, ingente, ¿no? Diaria, ingrata, ¿no? Repetitiva, que, que también se lleva todo nuestro tiempo y poca atención. Entonces, em,
Sobre los tiempos, solo una acotación, los roles de género son, en las tareas de cuidado, son determinantes en cómo nos desplazamos para hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Preguntarnos por qué nos movemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades para la movilidad? Si hay una movilidad obligada y otra secundaria o no obligada, eh, y cómo nos movemos en nuestras diferencias y en nuestras diversidades de uso de la ciudad, de actividades y también nuestras diversidades eh, físicas, ¿no? Funcionales, digamos. Este esquema es un esquema de Inés Sánchez de Madariaga, donde en realidad ponía en cuestión los datos que se recolectan de manera tradicional eh, para, para hablar de los transportes públicos, ¿no? Donde hablaba de trabajo, estudio, compras, ocio, paseo, acompañar, visitas, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de la movilidad del cuidado, hay muchas de estos datos que pasarían a ser movilidad del cuidado y pasarían a formar esta pastilla que es casi el 25%, ¿no? de, de las formas del por qué nos movemos y que tienen que ver con los cuidados, porque no están, como decía, valorizados, lo suficientemente avalados ¿no? por el conjunto de la sociedad. Entonces, cuando hacemos compras en un supermercado, estamos haciendo cuidados propios y para otras personas, ¿no? Cuando paseamos, porque tenemos que sacar a pasear, ¿no? Eh, porque cuido a mi perro, ¿no? Cuando acompañamos, cuando visitamos. Bueno, como cambiar el foco, ¿no? Eh, por último, Yo me tengo, mira, gustaría, en 5 minutos tenemos que cerrar. vale, por último me gustaría hablar de los ecofeminismos, ¿no? Y que, cómo estamos en un momento decisivo para, ¿no? para la humanidad y para el resto de la biosfera, ¿no? Y, bueno, hay una emergencia, claramente, y el ecofeminismo lo que hace como teoría y como movimiento social, lo que hace es primero hacer una crítica, ¿no? Sostiene que la existencia que hay una existencia de vínculos profundos entre la histórica subordinación de las mujeres y la dominación de la naturaleza, ¿no? Eh, que nos ha traído hasta esta situación, dice Alicia Puleo, de crisis ecológica. Entonces, el ecofeminismo conecta con las reivindicaciones emancipatorias de los feminismos, ¿no? Pero relacionado al mundo natural, ¿no? Eh, Cuando hablamos de feminismos y de, bueno, y ergo de ecofeminismos, siempre, eh, eh, a ver, sería impensable a día de hoy no pensar, eh, no mirar, no diagnosticar, no analizar o no proyectar, sino es desde la interseccionalidad, ¿no? Eh, Como sabéis, estos ejes, las identidades, que son categorías biológicas, sociales, de origen, etcétera, ¿no? Interaccionan en múltiples niveles que son simultáneos, que se solapan ¿no? Se intersectan y ubican a las personas en sistemas de opresión, dominación, discriminación o privilegios, ¿no? O normalizaciones. Eh, Al final, hacer el ejercicio de intersectar eh, cuando ejercemos nuestra profesión, ¿no? Ya sea teórica o práctica, abre la mirada hacia eh, estas maneras, estas formas diversas, ¿no? En las que nos encontramos como, como animalitos, como humanos, ¿no? Eh, el concepto
concepto de equidad, digamos, para conseguir una igualdad efectiva, cuando hablamos de ecofeminismos, si bien es en la década de los 70, bueno, y finales de los 60 y 70 que se instaura como el término, ¿no? A partir de François de Bon con el feminismo o la muerte, viene de más atrás, desde, eh, desde Guedes o el Walden, ¿no? Eh, lo diré. Y, y François de Bon lo que hace es un planteo en el año 74 donde habla de que hay un vínculo, ¿no? entre las mujeres, pero no de manera esencialista, sino de manera de que a partir de esos roles de género y por ser procreadoras, eh, han vivido una experiencia, ¿no? de opresión que les permite eh, tener, ¿no? esta visión distinta eh, sobre la naturaleza y las diferencias de género. David Thoreau, no me salía el nombre, ¿no? Eh, François de Bon recoge, además, de Simone de Beauvoir y de Richard Carson con la multitud de publicaciones que tuvo esta bióloga marina y que fue la primera en denunciar las contaminaciones de los pesticidas en Estados Unidos. Por último, en lo que hace el ecofeminismo es analizar críticamente estas creencias que sostienen el modelo ecocida, patriarcal, capitalista, colonial de la civilización. Denuncia, como los feminismos, eh, a lo que estamos sometidas las personas y el resto de seres vivos, y propone unas miradas alternativas. Así, un poco como resumen de lo que habíamos visto, aportan nuevas dimensiones a este debate, ¿no? De un modelo de iceberg de estas economías, las visibles, a, como dice Yayo Herrero, también otra ecofeminista muy relevante, un modelo holístico de interdependencia y ecodependencia. Los valores ecofeministas son posibles traducirlos, representarlos en nuestra vida cotidiana, los cuidados en estas interdependencias, ecodependencias y también de ayuda mutua. Y, em, y no es de ahora. Aunque no tuvieran ese nombre, hay una multitud de ejemplos de propuestas que a lo largo de la historia se han venido haciendo y que tienen estas lógicas de cuidados de los entornos, las ciudades, viviendas, em, equipamientos de género, ¿no? Estos espacios seguros que se ofrecen también fuera del hogar, ¿no? Para contribuir, digamos, a esta equidad que necesitan las sociedades. Eh, los trabajos de cuidados cooperativos y compartidos, ¿no? Son también una nueva manera de ver nuestras viviendas colectivas. La lógica de concentrar y colectivizar actividades de tipo de cuidados, ¿no? Eh, supone además hacer este trabajo más visible, mm, también liberando espacio para otros usos. Bueno, hay experiencias, ¿no? Alternativas al modelo tradicional. Históricamente también las ha habido en el pasado, ¿no? Desde, bueno, la Casa Colectiva de Estocolmo, la Casa Schroeder, el Kalmarhof o el Sarga Fabrik.
eh, la casa al interior sin género, ¿no? Evitando aquellas decisiones proyectuales que las hagan jerárquicas, que esto seguramente ya lo han visto mucho. Por último, el tema de la diversidad de personas, de habitantes, pero además vinculadas a esa diversidad en las actividades que realizamos, ¿no? Eh, Poner a las personas en el centro de las decisiones, en sus actividades y en sus modos diversos de habitar, ¿no? Como un cambio en la manera de proyectual, desde dónde enfocamos, desde dónde miramos, ¿no? Educación, participación, memoria colectiva, la pedagogía en el tema de los cuidados es fundamental para hacer un mejor mundo, ¿no? Para pasar de ese individualismo también, ¿no? O una falsa autonomía, ¿no? A la colaboración, a la ecodependencia, a ser conscientes de esa ecodependencia y de esa interdependencia. Nada, bueno, no se trata tampoco se trata de poner eh, la vida de las personas en el centro, en la teoría y en la práctica. Eh, y ya está. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. La verdad es que Gracias. los conceptos que siempre nos propones no, nos dejan reflexionar mucho. En el curso, en el curso, a lo largo de todo el curso, digamos, siempre hemos hecho hincapié, pues, en esta cuestión, ¿no? Que la vivienda, digamos, tiene que ser para todas las personas, ¿no? Que la vivienda colectiva no es simplemente el departamento, por así decirlo, o es la ciudad, que la vivienda colectiva, exacto, no es una pilar de departamentos, sino que tiene que ver mucho con el entorno, ¿no? Y con esta cuestión, pues, del cuidado, ¿no? De hecho, siempre, a partir de las primeras clases, veíamos el tema pues del trabajo, tanto productivo como reproductivo en el interior de la vivienda y vimos cómo muchas veces no hay o no se piensan de una forma tan cómoda, por así decirlo, los espacios pues para la reproducción. Y menos aún en las ubicaciones, ¿no? Muchas veces se proponen los edificios de vivienda, es decir, son ubicaciones como suburbanas, ¿no? Que excluyen determinadas a personas, pues, de la vida diaria, ¿no? Porque ah, si tengo el coche, a lo mejor puedo acercarme, ¿no? A otras partes de la Ujú. ciudad para hacer lo que tengo que hacer, aunque, digamos, no sea dentro de lo que cabe es como la mejor solución o una de las soluciones, aunque no debería de ser así, pero pues si no tengo coche y si pertenezco a determinadas categorías de personas, pues a lo mejor la vida no es tan agradable, ¿no? Creo que es muy necesario, y por eso te agradezco mucho, Daniela, tu intervención, que en el discurso del proyecto de la vivienda, pues se digan estas cosas, ¿no? Porque como arquitectos muchas veces solo pensamos que el diseño es más una cuestión técnica, ¿no? Es una cuestión que tiene que Ujú. ver pues, con los metros cuadrados, con las dimensiones, etcétera. Cuando a cambio, pues el diseño tiene que ver con muchas más cuestiones. Las técnicas claramente son importantes porque al fin y al cabo el edificio, ¿no? O el conjunto se tiene que poder construir, tiene que poder estar de pie, pero por otro lado, pues cuestiones espaciales, ¿no? Relativas a las jerarquías, relativas pues a los trabajos y todo, pues tienen que estar presentes, ¿no? Vimos, de hecho, como muchas veces, y eso es interesante, ligándolo también a la conferencia de ayer de la arquitecta Inés Rovira, Ujú. ¿no? Como muchas veces, al final, desde un punto de vista especulativo, los edificios que se construyen y que se diseñan son edificios de una cierta forma repetitivos, ¿no? Que se basan en esos estudios de mercado, ¿no? Que si vende lo hacemos, si no vende no. Pero no tienen en cuenta realmente que incluso como arquitectos no podemos, digamos, de una cierta forma, saber
cómo va a vivir el edificio, cómo se va a modificar, etcétera, y que por lo tanto el edificio se tiene que ver como un sistema que pueda Exacto. cambiar con el tiempo, con un sistema que se pueda adaptar, con un sistema que pueda ser flexible, con un sistema que no tenga jerarquías, con un sistema que esté conectado con toda la ciudad y que a su vez construya ciudad, ¿no? La famosa Jane Jacobs, ¿no? Cuando habla de cómo el edificio, pues, es una parte tan importante, ¿no? Y también, y con eso cierro mi pequeña aportación, rescatar esta cuestión, pues, del género, entendiéndolo, porque muchas veces, digamos, a lo mejor alguien que no está tan acostumbrado, ¿no? Tan cercano a esos temas, no sabe, ¿no? Pues de esa diferencia, y al final el rol del género es un rol que ya transciende el tema fisiológico, el tema físico, ¿no? Del sexual, sino que son roles que se han construido a lo largo de la historia y que se han impuesto, digamos, a las personas. Y por lo tanto, hoy en día pensamos que seguramente, pues, el rol femenino, pues, es el rol claramente, ¿no? De la reproducción, el rol masculino es el rol de la producción, cuando realmente la sociedad es como mucho más variada, mucho más compleja, ¿no? Y no puede basarse sobre esta división de blanco y negro, ¿no? Exacto. A ver, las familias, los núcleos de convivencia, llamémosle así, tampoco son los mismos, ¿no? Eh, y es evidente que, que los roles de género son esos, son roles asignados, pero el tema es que estadísticamente sigue recayendo sobre las mujeres. Por eso hablamos de mujeres, hablamos de roles de género, pero estadísticamente siguen siendo mucho más de la mitad, casi el 70% de las mujeres las que cuidan ancianos o personas dependientes o personas con poca movilidad, etc. Con respecto al tema de la locación de las viviendas, claro, es que nos toca una parte complicada en nuestra profesión, porque son muchas cosas a las que atender. Pero también es verdad que ahí las políticas públicas juegan, o sea, las políticas públicas o las infraestructuras también juegan un papel importante, dependiendo de qué tipo de vivienda colectiva estemos hablando, ¿no? Si son vivienda pública o si son vivienda privada. em, la vivienda colectiva alejada de la ciudad eh, genera exclusión. Incluso, a ver, eh, a veces hay exclusión voluntaria también, dependiendo de la clase, ¿no? O sea, un barrio cerrado, ¿no? Un barrio alejado, donde yo me muevo en coche, eh, y también cada situación, cada contexto es distinto, ¿no? Pero yo pensando en vivienda pública, por ejemplo, ¿no? O sea, un lote que no tiene una farmacia a 200 metros no está bien. Muchas veces tampoco, bueno, no vi la charla de ayer, pero tampoco eh, tienen que tener la infraestructura básica. Yo ni siquiera hablo de que sea área central, ¿no? Que sería lo ideal, pero la infraestructura básica, porque ya sabemos que la ciudad se nutre de la vivienda de la ciudad. O sea, porque la ciudad es la extensión de nuestra casa y los cuidados y los servicios que necesitamos para vivir están fuera también, ¿no? Podemos pensar que la vivienda colectiva más grande es la ciudad, Exacto. de una cierta forma. Aquí quiero ceder la palabra si alguien quiere hacer alguna aportación o preguntar. Entiendo que son conceptos fuertes, ¿no? ¿Todo bien? Se han ido. Los No están dejaste, aquí. los dejaste sin palabras, ¿eh? Bueno, espero que para bien. Sí, seguramente, Daniela.
No, es que son puntos, digamos, como muy complejos también de poder incluso asimilar, ¿no? Porque tienen que ver con muchas cosas y que bien, digamos, que tú con muchas más arquitectas, pues, conocidas, pues, estén, digamos, de una cierta forma ahondando, profundizando, difundiendo, ¿no? Esta parte tan importante, pues, pues, de la vivienda colectiva, ¿no? Ligada, pues, al género, al feminismo y en esta época del antropoceno, ¿no? Que si seguimos así, a lo mejor no habrán muchas más épocas. Entonces, pues sí tenemos a lo mejor que cambiar rumbo, ¿no? En nuestras ciudades. Graciano, yo quería Sí, Liliana. comentar que al final, con todo lo que has hablado, Daniela, yo soy, te digo mi experiencia, ¿no? Sí. Bueno, yo soy arquitecta, trabajo, tengo una familia, tengo hijos, mi esposo también trabaja. Entonces, claro, siempre está este tema, ¿no? Este tema de que las mujeres terminamos asumiendo todos los roles. O sea, somos las que sabemos cuándo es la vacuna de los chicos, cuándo hay que ir a pediatra, cuándo hay que hacer un trabajo para la escuela, cuándo hay que pagar, cuándo hay que llevar o hay que pagar la lonchera extra que tienen que llevar al colegio, o la cuota adicional, o comprar el regalo para el amiguito que tiene la fiesta el fin de semana, o llevarlos el fin de semana. Entonces, eh, claro, nosotras como mujeres siempre terminamos quejándonos de esto, ¿no? Claro, porque los hombres en general como que no lo notan, ¿no? Yo creo que ellos tienen una mentalidad muy diferente y así eso yo y a mi pregunta. De esto no tienen mucha culpa las mujeres, porque las mujeres tienden o sea, como que somos, natamente tendremos a cuidar o a abarcar o a creer que el hombre no es capaz de hacer todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Somos multitasking por naturaleza, ¿no? Tenemos una gran capacidad de hacer cosas y de tener muchas cosas en la cabeza a la vez, ¿no? Entonces, al final, uno se queja, ¿no? Se queja, se queja, se queja. Y claro, los que toman las decisiones son los hombres, ¿no? Y como ellos son incapaces de percibir el mundo de las mujeres o lo que pasa por la cabeza de las mujeres, que definitivamente la ciudad y las viviendas no reflejan nuestra vivencia diaria porque la ciudad y las viviendas están hechas por hombres. Ujú. La mayoría de arquitectos han sido siempre hombres. El mundo de la construcción inmobiliaria está regido por hombres. Tú te sientas con los 10 oficinas de arquitectura más importantes, al menos en mi país, y todas son dirigidas por hombres. O sea, es raro que veas una mujer, ¿no? Por lo menos las que más construyen son hombres. No necesariamente las que diseñan mejor, pero sí las que más construyen, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la mujer tiene cierta responsabilidad? No, porque cuesta, a la mujer le cuesta soltar eso, ¿no? Como que es muy suyo, ¿no? Mis hijos, mi familia, yo me encargo, y tiende Liliana. Sí. ¿cómo se dice? A hacer de menos también al hombre, ¿no? Como que no fuese capaz. A ver, primero me encantó todo lo que enumeraste de tu hijo, ¿no? De tus hijos, porque eso es cuidados. Ay, no, deja que te vea. Ahí va. Porque esos son cuidados, ¿no? Pensar que hay que pagar no sé qué, ¿no? La lonchera, has dicho, ¿no? Bueno, y esos son cuidados. A ver, yo no creo que haya cuestión de culpas o de responsabilidades. Eh, pero evidentemente, o sea, vivimos en una sociedad patriarcal y tú y yo y todas hemos estado construidas en esa cultura y replicamos modelos aprendidos de nuestras madres o de nuestras abuelas o de la sociedad. Entonces, la deconstrucción, al mirarse, el, el, el analizar incluso los vínculos, ¿no? En los que estamos con nuestras parejas sexoafectivas, con nuestras amigas y amigos, ¿no? Eh, yo no intentaría, no, o sea, es lo que me sale decir, ¿no? Pero intentaría tampoco
hostigarnos o auto, eh, ¿no? Cancelarnos por una forma de ser. Cuando decimos que somos culpables, no creo que estamos todas y todos construidos y educados en este mundo. Y entonces, bueno, poco a poco le vamos sacando lo mejor y vamos haciendo, ¿no? Autoanálisis, autocrítica, pero tiene que ser con cariño y no diciendo somos culpables, porque eso tampoco está bien. Y yo qué sé, hay varios, no se puede generalizar tampoco, ¿no? Pero bueno, sí, hay una lógica que tiene que ver con, que era lo que te comentaba al principio sobre, al principio no, cuando hablaba de ecofeminismo, ¿no? Eh, de este vínculo que no pretende ser vínculo con la naturaleza y con la crítica a la opresión, que no pretende ser esencialista, pero que la condición de de generar vida, ¿no? Hace que tu experiencia sea otra y nuestra experiencia es otra. Y, y si es verdad, durante toda la historia el discurso ha estado dominado, el discurso y el poder, y por tanto la arquitectura, porque la arquitectura respondió al poder, ¿no? Eh, ha estado dominada por hombres además blancos y de clase alta. Y bueno, en ese contexto, nuestra experiencia ha quedado minimizada. Pero justamente todas las personas que trabajamos en estos temas, que somos muchas, afortunadamente, eh, y que a partir de investigaciones vamos buscando, ¿no? las, las maneras y los descubrimientos y los hallazgos maravillosos de mujeres eh, que mediante su experiencia han hecho arquitectura de los cuidados o urbanismo de los cuidados. Por eso decía, y de los valores ecofeministas hay muchísimos ejemplos que no se llamaban así y que vienen también desde el siglo XIX para adelante o antes, ¿no? Que no se llamaban así, no se llamaban, ah, yo hago arquitectura feminista o, ¿no? o urbanismo feminista, no, pero sí hay una experiencia aplicada de conocimiento por tu propia razón de vida que se aplica al momento de proyectar. ¿Que hay una arquitectura que es femenina? Yo personalmente no lo creo. Creo que hay una experiencia que se vuelca. No sé si se entiende. Hay una experiencia, por ejemplo, las cocinas, los ejemplos, los desarrollos en las cocinas han sido hechos por mujeres. ¿Por qué? Pues porque era su lugar, era su sitio, era ese espacio y eran conocedoras de ese espacio. Si tú cuidas niños o has cuidado niños de bebés a 6 años, yo te aseguro que tu parque va a ser mejor que una persona que no ha tenido hijos o que no ha cuidado. ¿Se entiende lo que digo? Digo mejor, va a ser basado en esa experiencia, ¿no? Y creo que el problema ha radicado, sobre todo a lo largo del siglo XX, en que esas experiencias han sido invisibilizadas, evidentemente, ¿no? Por los discursos predominantes, hegemónicos, arquitectónicos, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero en los discursos esas experiencias no han estado, entonces hay que ir a buscarlas. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno,
Bueno, Daniela, Bueno, que mucho, vaya muy bien. pues, pues sí, falta una semana para terminar el diplomado. Qué bien que pudiste participar. Esta vez sí esperamos tu texto, Vale. ¿sí? Porque creo que sería muy importante tener un volumen, ¿no? Que trate incluso en este capítulo, ¿no? De esos temas. Yo creo que son temas muy complejos. No son temas, digamos, desafortunadamente que se tratan todos los días, pero es por esto que tenemos esta responsabilidad de difundirlo, ¿no? Por lo tanto, pues, muchísimas gracias por haber pasado la tarde con nosotros. Tarde-noche para ti. Sí, ya es de noche. Muchas gracias a vosotros. No puedo salir de aquí, ¿sabes? No sé por qué. Porque una Bueno, vez que uno eso era. puede salir, Daniela. A ver, No se te comentó. ahora, perdón, ¿eh? Que estaba con la. Bueno. Bueno, muchas gracias. A ti, Daniela, que estés muy bien. Que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, adiós. Bye. Gracias. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego, Dani. Bye bye. Chao, bye.